Hola, buenas noches. Hoy les vamos a hablar del convento de los frailes de San Clemente, bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia o Santa María de Gracia. Es un convento franciscano nacido en 1503, año que se tiene pues su fundación, aunque es cierto que en una de las crónicas del convento se posterga la fundación a un año después. En realidad se trata de un convento observante. Ya saben, los franciscanos se dividen entre conventuales y observantes. Los observantes son aquellos que vuelven a la primitiva, a la pobreza primitiva que había predicado San Francisco de Asís. Es una reforma que en España llega a finales del siglo XIV y va ganando terreno sobre todo en la segunda mitad del siglo XV para triunfar plenamente en el cambio de siglo del siglo XV al XVI con el apoyo que reciben del cardenal Jiménez Cisneros. El valor de este convento es más que nada su propia permanencia en el tiempo. Conventos franciscanos nos quedan y se decía que a finales del siglo XV en toda Castilla había unos 90 conventos, algunos en su forma más primitiva que otros, sobre todo en Galicia, pero el caso es que en el caso de lo que es la Mancha Conquense y la misma Cuenca, quizás el convento de los frailes sea un convento único. ¿Por qué es un convento único? Aunque Vicente Carrión, por ejemplo, Vicente Carrión ha estudiado lo que son los conventos franciscanos de Albacete, pero todos ellos son conventos que ya nacen pasadas la segunda mitad del siglo XVI y se desarrollan en el siglo XVII. Este convento nace en 1503 y nace en un contexto histórico muy especial. El contexto histórico en el que nace el convento de los frailes es el convento en el que la villa San Clemente pasa de ser un pequeño pueblo de 180, 200 vecinos, familias, a un pueblo que apenas una generación llega a los 1000 vecinos. Es decir, para que nos entendamos, de 800 habitantes pasa a 4000 habitantes en apenas una generación. Se produce un milagro económico, lo que hemos llamado la Revolución de 1500, en nuestro libro del año 1500 de la Mancha Conquense. El convento nace, como en tantas otras ocasiones, bajo el patronazgo de un poderoso. Ese poderoso es Alonso del Castillo. Alonso del Castillo e Hinestosa y Toledo, perdón, Alonso del Castillo y Toledo es el hijo del alcaide de Alarcón, Alonso del Castillo, de Hernando del Castillo. Es una figura que no tiene el protagonismo que tiene su padre, el alcaide de Alarcón, Fernando del Castillo, pero sin embargo lleva su propia sangre lo que es los estigmas familiares. Piénsese que Alonso del Castillo es judío, es de sangre judía, tanto por la parte de padre. Hernando del Castillo era judío y la abuela de Alonso del Castillo y la madre de Hernando del Castillo, Violante González, fueron sus huesos quemados en auto de fe que se celebró en la plaza de Cuenca en 1491. Es que por parte de madre Alonso del Castillo no salía muy bien. Él era nieto del doctor Franco, contador de Juan II y una de las figuras judías más importantes de Toledo en la primera mitad del siglo XV. Su tío Alonso Franco había sido, de hecho, en uno de esos pogroms contra los judíos que hubo en la ciudad de Toledo, concretamente en 1469, había sido asesinado. Su padre, Hernando del Castillo, padeció también procesos inquisitoriales. Su hermano, en 1519, después también padecerá estos procesos inquisitoriales. Pero es que su mujer, que lleva el apellido Hinestosa y Alcaraz también, y su suegra, Inés de Alcaraz, es una mujer que también sufrió procesos inquisitoriales. Ya hemos contado alguna vez la anécdota de que se le hacían
imposibles esos escalones que subían hasta la iglesia de San Juan Bautista en Castillo de Muñoz. Es verdad que estaba embarazada, que las malas lenguas lo que decían es que lo que se le hacía imposible es entrar en el espacio religioso y cristiano de una iglesia católica. Pero bueno, dicho esto, el caso es que aunque el patronazgo fue de Fernando del Castillo cedió un pequeño suelo para la construcción del convento. Los inicios del convento fueron muy difíciles. Es previsible que se desplazaran hasta San Clemente dos, quizás no más, alguno más quizás, pero solamente que dos frailes observantes de la orden franciscana. Hacía tiempo que no se fundaban conventos franciscanos, realmente hacia la década de 1460 lo había fundado el de Belmonte y el de Villanueva, que respondía a la misma, Villanueva de los Infantes, que respondía a la misma bula que el de San Clemente, se había fundado unos años antes, una década antes, 15 años antes que el convento de San Clemente. Pero el convento de San Clemente vuelve a esa pureza de la pobreza primitiva de San Francisco de Asís y nace con apenas nada. En un principio es de pensar que apenas tenían 4 paredes para alojarse los frailes franciscanos. No obstante, el pueblo de San Clemente se tomó la construcción del convento de los franciscanos como algo propio. Y ese hecho de que se tomara como algo propio, en algunos casos es cierto, pues con ciertas limosnas obligatorias o onerosas, pero en la mayoría de los casos con limosnas voluntarias de los sanclementinos, se fue levantando la iglesia y se hizo una gran iglesia para aquellos tiempos, para una población que tenía 200 habitantes y que iba creciendo en población paulatinamente, pero que bien es cierto que realmente el despegue lo tendría a partir de 1508-1510 la población sanclementina. En 1515 este convento había avanzado la construcción, pero la parte que se empezaba entre las iglesias, la zona de la cabecera de las iglesias. Pero los regidores sanclementinos dijeron que no daban una peseta más. Aparte de que estaban ya en pleitos con Alonso del Castillo por la construcción de los llamados molinos del concejo en el río Júcar, pues tenían también sus suspicacias pues por viejas rencillas que tenían de antaño de participación del gobierno municipal negado a Alonso del Castillo, viejos préstamos y sobre todo la jurisdicción de la aldea de Proeona, que en Proeona nunca San Clemente reconoció jurisdicción a la familia Castillo. Sea como sea, un pleito, unas disputas ahí en torno a 1515, al final se acabó en un concierto, con lo cual Alonso del Castillo se reservaba para sí lo que es el ochavo, la parte central de la capilla mayor, para entendernos de esquina a esquina, y mientras que el resto del convento lo hacía suyo el pueblo de San Clemente para él. Fue un gran triunfo del pueblo de San Clemente, pero no tanto ese triunfo por hacerse con una iglesia como tal, sino porque el convento de San Clemente era el símbolo del despegue, del nacimiento de la historia de la villa de San Clemente, de ser una pequeña aldea que se había hecho villa, con Juan Pacheco, porque realmente había conseguido su independencia, la guerra del Marquesado de 1480. Ahora empezaba a tener identidad como pueblo, un pueblo que del antiguo pueblo de labriegos se estaba forjando por la mezcolanza de gentes venidas de toda España, vascos, zamoranos, castellanos de toda condición, conquenses de la sierra, también de conquenses de los pueblos de señorío comarcanos que andaban huyendo, y otros que venían pues de cualquier lugar de España, andaluces incluso, o de la zona de Ciudad Real de la Mancha, como está constatado por las diferentes fuentes. Eso es lo que dio su idiosincrasia a la villa de San Clemente, pero también lo que dio su razón de ser al convento de los frailes de San Clemente. ¿Por qué dio la razón de ser al convento de los frailes de San Clemente? Porque realmente había una nueva iglesia de legos que acababa de llegar a San Clemente y que necesitaba de una evangelización como tal, una evangelización y una educación. Los franciscanos actuaron como aglutinante para
da unidad a esa población, darle una identidad y darle una formación a través de la evangelización. Y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia o la iglesia de los frailes fue el espacio donde concurrieron esos advenedizos, esos forastados que llegaron de toda España y mezclándose con el resto de los sanclementinos le dieron identidad y idiosincrasia propia al pueblo de San Clemente. El convento franciscano como tal, yo hace poco lo trasladaba a Facebook, la necesidad de que se declarase un bien de interés cultural. Realmente la iglesia del convento de los frailes es una iglesia muy bonita, realmente muy bonita como tal. Pero también es cierto que hay algo más en esa iglesia. Es una iglesia que apenas si se ha transformado en 500 años. ¿Y cuál es la importancia de que no se ha transformado en 500 años? Que mantiene lo que es el modelo, el tipo de modelo de las iglesias franciscanas, iglesias mendicantes. Es algo muy discutido si realmente existe un modelo de iglesia mendicante, pues lo que había es una adaptación a los modelos de construcción que existían anteriormente. Pero bueno, cuando uno pasa a la iglesia de San Clemente se da cuenta que es una iglesia destinada a la predicación, una nave única, apenas cruzada con un transepto que le da la forma de tau, de tau, que es el símbolo del franciscanismo y el símbolo con el que formaba San Francisco de Asís sus escritos. Es un espacio único y para recoger a la gente y para la predicación de los franciscanos. Luego hay un segundo elemento que son las capillas laterales que tienen. Unas capillas laterales que son bajas, que no ganan la altura de la nave central y que no están comunicadas entre sí. Son unas capillas que nacen de la necesidad de una arquitectura que necesitaba de unos contrafuertes para evitar los desplazamientos de la nave central. Más que nada por la poca pericia que en esta época se tenía para la construcción. No sabemos realmente quién fue el arquitecto, el tracista de la nave de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia o convento de los frailes, aunque tal vez esté detrás de ella la familia Oma. Los Oma son dos hermanos, Pedro y Juan. Habían estado antes en la zona de Murcia ya construyendo alguna iglesia de entidad. Aquí solamente los tenemos constatados en esta zona hacia 1510 construyendo los molinos del concejo de San Clemente y la torre cuadrangular que hay en Villanueva de la Jara. Es probable que también construyan esta iglesia porque sabemos de su habilidad como tracistas en Murcia, en Jumilla concretamente. Ahora bien, no lo podemos decir con seguridad, no lo sabemos. Dicho esto, la iglesia, a pesar de todo, tiene un acabado casi perfecto. En sus bóvedas, sobre todo de la cabecera y del crucero, y luego ya en las bóvedas más simples, a modo de lunetos que se unen con la nave única, lo que es el desarrollo de la nave hasta el coro. Tiene un coro a la entrada, un coro alto dedicado a los frailes y que marcan esa división entre la iglesia de los hermanos y la iglesia de los legos, pero todo eso en un conjunto en el que todos estaban integrados, frailes y el pueblo llano. Aparte de esto, la iglesia de San Francisco tiene algo más. Posiblemente cuando se abra nos daremos cuenta de su valor. Tiene el valor de sus geometrías y su luz. Las geometrías, es verdad que nos gustaría ver en ella lo que son las proporciones, las famosas proporciones áureas correspondientes al número phi. Es probable que estas proporciones estén tanto en la nave única en dos de sus tramos como en el transepto de esta iglesia, aunque no lo podemos decir con seguridad. En cualquier caso, el espacio sí que respira esa proporcionalidad que nos llama la atención, junto con una luz que es una luz que es ajena a lo que otras iglesias franciscanas. Otras iglesias franciscanas, estoy pensando la de San Francisco de Teruel, que visité hace un tiempo, tienen
la luminosidad está concentrada en la cabeza de la iglesia. Aquí esa luz pasa apenas por unos ventanales que están en lo alto de la nave central y justamente en lo que es en el coro, y luego hay una luz más difuminada, aunque poco traicionada por las reformas que se han hecho, que es la que pasa por las naves laterales. Todo ello le da una atmósfera inigualable a la iglesia. Es por su belleza, es por su historia, es por la pervivencia de un modelo único de iglesia mendicante, por lo que realmente abogamos por que tenga algún tipo de protección especial esta iglesia como bien de interés cultural. Es una iglesia que pasa completamente desapercibida. Yo estuve en los años 1992-1994 en San Clemente. No reparé en esta iglesia. Eso me provocaba rechazo el aspecto exterior de la misma. No obstante, cuando se van conociendo, y en conocimientos a través de fotografía sobre todo, esta iglesia es una iglesia que te embauca. Tiene algo que, que hace que te sientas atraído hacia ella y que mm, aparte de un sosiego y de paz que puedas tener en su propia visión, te embarga ese sentimiento de belleza que tiene en su simplicidad. No hay adornos. Aquí busquen ustedes una ornamentación. Son paredes desnudas. La poca ornamentación que hay está en los arcosolios que hay entre las capillas laterales, una decoración ya renacentista. Y al fondo lo único que hay es unos retablos movibles que son propios de las iglesias franciscanas. Ahora bien, luego posiblemente hubiese una decoración pictórica en el siglo XVII, por familia como los Buedos o los Herreros, que intentarían hacer suyas algunas de estas capillas laterales, capillas que posiblemente fueran de otras familias en el siglo XVI, pero bueno, don Dinero siempre lo puede todo y acabarían comprando estas capillas. Nos falta por realmente estudiar lo que son los escudos de armas que aparecen en las ménsulas de algunas de las ménsulas de las que nacen los navios que van hacia las capillas de la cabeza del cruzado. Es probable que algunas de estos escudos, pues no tenemos tampoco una imaginidad para poder afirmarlo como tal, son imágenes de la familia Inestrosa. La familia Inestrosa era la mujer de Alonso del Castillo. Bien, también es probable que se vea el escudo de los Castillo, aunque esto es más dudoso. Los testimonios que tenemos de la ejecutoria de hidalguía de los hijos de Alonso del Castillo nos hablan de unas armas propias de los Castillo, aunque nunca se definen como tales. Es probable que esas además sea un pino y junto a ese pino un castillo y un lobo a los pies del pino. Aunque no tenemos por qué pensar que las además que son de los Castillo de Cantabria las hiciesen suyas en su totalidad o las hiciesen suyas propiamente la familia Castillo de San Clemente. Aparte que nunca a esta familia se le reconoció hidalguía, como muchos se le reconoció la caballería al alcaide y a la conde Hernando del Castillo, y aún así muy discutida. Y no ven ustedes mucha más decoración. Pueden dar un poquito más de decoración en lo que es el claustro del convento, recreación posterior, un claustro que sería modelo de imitación luego para el claustro del convento de las Clarisas, y tengan ustedes en cuenta que el convento de las Clarisas de San Clemente, el claustro que tiene, aun conservando solamente dos de sus 4 lados, es uno de los claustros más bonitos de la provincia de Cuenca, que algún día lo podemos comprobar cuando se abran al público, pues el claustro que hubo del convento de Nuestra Señora de Gracia, claustro de Fraile, del convento de los frailes, es un claustro que está muy dañado. Ha sufrido muchísimas reformas. La primera reforma que sufrió fue en el siglo XVIII. El claustro corría peligro de hundimiento. ¿Qué se hizo en aquel momento? Se taparon los vanos de los arcos del claustro. Y imaginarse también parte de las balaustradas de arriba.
Con eso nos ha desaparecido la belleza de este claustro. Se conserva apenas en uno de los lados lo que es los arcos tapiados evidentemente y la balaustrada, que sí que más o menos se nos conserva original, aunque bastante deteriorada también. Es en estos capiteles de la balaustrada donde podemos ver algunos ángeles que en realidad, en mi opinión, más que ángeles son motivos profanos, los llamados putti o niños, un modelo muy abundante en el Renacimiento como tales. Y realmente el claustro es una pena porque luego se volvió a reformar a comienzos del siglo XX, cuando los carmelitas en 1899 ocupan el convento. La ocupación del convento en 1899, los carmelitas procuran dejar sus señas. Las vemos, por ejemplo, en el retablo mayor, donde tienen su símbolo de la cruz sobre el monte Carmelo. La vemos también en la clave de la bóveda del crucero, donde también aparece el escudo de los carmelitas. Lo vemos en otras partes, pero sobre todo lo que hicieron los carmelitas fue nuevas celdas, nuevo edificio, nuevo convento anejo a la iglesia, y al hacer nuevo convento las habitaciones que daban al claustro fueron modificadas brutalmente con algunas pilastras que se ven hoy de cemento que son realmente unas pilastras bastante feas y que afean todo. No obstante, que se conserva en el claustro, porque en el claustro conservamos una leyenda corrida que no sabemos si es una leyenda religiosa como tal o es alguna leyenda que haga mención a algún hecho relacionado con la fundación del convento. Lo sabremos cuando se abran las puertas del convento y podamos analizar. Leyenda interrumpida por algunas pilastras o algunos desperfectos, pero que su lectura nos ha de dar una idea exacta de cuál es el sentido de este convento. Y poco más. El convento les podríamos contar su historia, pero su historia es una historia que nos permanece en parte bastante oculto. Centro de formación desde 1563. Centro de estudios, sobre todo de artes, de estudios de filosofía. Los estudiantes de San Clemente solían completar su formación en el convento franciscano de Cuenca y luego después en la Universidad de Alcalá. Se dice que por aquí vino un franciscano irlandés, Helio, como se le conocerá después, que fue martirizado luego allí defendiendo la fe católica en Irlanda frente a los ingleses. Pero fueron muchos más los que pasaron por este convento y muchos anónimos. Yo destaqué dos figuras fundamentales en este convento, dos frailes como tales. Uno es, ya lo hemos dicho, Juan Rosillo, vamos. Rosillo fue posiblemente el apellido venga de San Clemente, aunque él nació en Munara, un pueblo de Albacete. Y este hombre pues, era un auténtico santo, de estos que vivía su devoción casi como una ermita y una anacoreta. Se decía que tenía sus momentos de éxtasis también ahí en el coro del convento, en este convento de los frailes, y que a veces algún fraile lo vio levitando sobre la barandilla del coro de los frailes. Cuando falleció este fraile, ya lo hemos contado alguna vez, sus huesos, su cuerpo fue depositado junto al altar mayor. Él había pedido que se depositase su cuerpo en un puesto donde fuera pisoteado por todo el mundo. Al final su sueño se cumplió, puesto que desde la sacristía y el altar mayor se abrió una salida que necesariamente los monjes y los clérigos capellanes de misa pues se habían obligados a pasar pisando la tumba de este Rosillo. En fin, pero no, más de esto, pues lógicamente fue un hombre que se destacó por sus obras piadosas. Dicho esto, este convento de los frailes fue origen de grandes santos y de grandes heterodoxos como todo. No olvidemos que San Clemente es cuna de uno de los mayores herejes que ha tenido posiblemente la cristiandad, y España en este caso. En San Clemente nació Constantino Ponce de la Fuente, que fue uno de los antecesores
del protestantismo en España y cuyos huesos serían quemados por la Inquisición en Sevilla hacia 1556. Hay otro heterodoxo dentro de la historia de San Clemente, que es Julián de Arenas. Julián de Arenas es una figura que he estudiado yo también. Este hombre era un señor muy valiente y muy docto, muy culto. Se cuenta que en una de las octavas del Corpus que dio en la iglesia de Santiago Apóstol, pues se metió donde no se tenía que meter el buen hombre, que es en la virginidad de María, en dudar de lo que es del dogma de la Inmaculada Concepción y en decir que San Juan había sido pues hijo también de la Virgen María. Enseguida los carmelitas, que es una orden religiosa que luego desapareció porque los franceses pasaron a saco y le quemaron y destruyeron completamente su convento. En aquellos años de 1750, que es cuando ocurre todo esto, hacia 1750, estaban muy atentos ahí escuchando su predicación. Enseguida se dieron cuenta que allí había bastante heterodoxia. Además, estaba bastante en boga esta disputa en torno al dogma de la Inmaculada Concepción. Había franciscanos, sobre todo en conventos de Guadalajara, que también abogaban por negar lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Y el nivel intelectual al que se había llegado era un nivel altísimo, teológicamente era un nivel altísimo. Yo les animo, si alguien tiene curiosidad, que se lea el expediente que se conserva de Fray Julián Arenas en el Archivo Histórico Nacional y se dará cuenta de el nivel tan altísimo de debate, debate teológico que existía en esta época. Creo que Fray Julián Arenas se arrepintió, fue denunciado a la Inquisición, pero él siguió con las suyas. Al final, yo veo este Fray Julián de Arenas un personaje dostoyevskiano, hasta cierto punto. Es una liosa, el hijo pequeño de los hermanos Karamazov. Tiene una misión en el mundo, una misión espiritual que toma como suya propia en este mundo y hace suyos lo que es el Evangelio de la pobreza, como San Francisco de Asís. Él confía plenamente en el pueblo llano de San Clemente y para expresar sus doctrinas de modo que lo entienda todo el mundo. Él no le teme a nadie. De hecho, es famosa el día de San Francisco en octubre, cuando llama a todo el pueblo de San Clemente para decir su propio sermón. Él dice que habla para el pueblo, viene a decir que está Agustinico, que es el tonto del pueblo, entendería lo que dicen, pero que esos nuevos pilares y nuevas columnas de la iglesia, que son los carmelitas descalzos que están en San Clemente, están haciendo un discurso bastardo, el discurso evangélico, que se corresponde con la fe que había predicado Jesucristo. Por supuesto que le dio un montón de problemas y fue condenado por la Inquisición, aunque no sabemos en qué cuantía, pero uno se arredó y fue hasta la Suprema, y allí en la Suprema en Madrid siguió pleiteando su causa. Es de suponer que al final fue hasta cierto punto, sufrió una condena leve, que no sería una gran condena. Son los grandes hombres del convento de San Francisco, cada uno desde la ortodoxia, Fray Julián Arenas desde la heterodoxia, pero en un caso y en otro caso son hombres con una personalidad muy propia que hasta cierto punto ejemplifican lo que es el alma y el libre pensamiento que en San Clemente siempre ha existido, a pesar de que estos pueblos manchegos siempre han tenido forma de subyugación, pero no es tanto, ese espíritu de rebeldía siempre ha estado ahí y se ha manifestado en sus grandes personajes que permanecen ocultos. El convento de los frailes fue saqueado por los franceses. El convento de los frailes aún así sobrevivió a la invasión francesa. Su cripta, que estaba en el huerto y jardín de San Francisco, donde estaban los huesos de los frailes franciscanos fallecidos, fue saqueado por los franceses que buscaban y al final lo encontraron 2000 reales que
sí, pues como apagones habían escondido los franciscanos. Pero sobrevivió el intento de exclaustración del trienio liberal, pero no sobrevivió cuando llegó la exclaustración de la desamortización de Mendizábal. El convento de los frailes desapareció definitivamente, pero incluso en esa desgracia que condujo a muchos conventos de España a la desaparición, la iglesia y el convento de los frailes permaneció. ¿Cuál es la razón por la que permaneció el convento de los frailes? En primer lugar, el mismo carácter de observancia. No tenían riquezas propias, no tenían propiedades. Antes de propiedades, nadie pujó por sus bienes. A nadie le interesaba una iglesia y 4 celdas vacías del convento, ni una huerta que estaba abandonada como tal. Pero sobre todo, si sobrevivió, fue por la voluntad de un sacerdote, de un clérigo que siguió abriendo las puertas de la iglesia, diciendo sus misas y manteniendo el convento en esos decenios, 60 años, que prácticamente estuvo abandonado. Ese fue Tomasito, era un fraile muy querido por San Clemente, y que la memoria colectiva de los San Clementinos quedó para siempre. Cuando el padre Meseguer visita San Clemente y el convento de los frailes, todavía queda en la memoria la de este hombre, el padre Tomasito. El convento permaneció ahí. Los franciscanos tuvieron la posibilidad de volver hacia 1870 y tantos. Dijeron que no volvían, pues porque no veían que la viabilidad económica del convento. Sin embargo, volvieron los carmelitas. Los carmelitas vuelven a ocupar el convento en 1899, dándole una segunda época dorada al convento. Todos sabemos lo que pasa, los años pasan, la situación que se vivió durante la guerra civil, que no vamos a reproducir aquí. La restauración del convento posteriormente, en los años subsiguientes. Se conserva algún documento para que me hicieron llegar hace algún tiempo. Pero no vamos a insistir en estas situaciones, solamente levantan astillas y realmente el convento de San Francisco es un convento de integración, es un convento de unidad del pueblo San Clementino y es un convento que debe ser un objetivo común en su restauración y recuperación del pueblo san clementino. Se han dado pasos por el obispado en este sentido, son en el concierto que tiene la Diputación desde hace algunos años. Son pasos muy pequeños, realmente pequeños, pero bueno, pues se empieza por el tejado y quién sabe, lo que son las empresas más ilusionantes y que parecen más fantásticas a veces, en vez de empezar por los pies, empiezan por el tejado y los sueños se acaban cumpliendo. Esperemos que esas diferencias políticas que hay entre unos y otros, en la cual no saben quiénes son los unos y quiénes son los otros, que al final todos son unos, como decía mi viejo profesor don Vicente Teracete, todo, no hay ni unos ni otros en esta vida, todos son unos y los unos siempre llaman la H delante de la U. Pues esperemos que esos unos con H reflexionen de una vez y que sean capaces de encontrar una salida común y un uso sea el que sea, pero que respete en el fondo lo que es la iglesia y el claustro del convento, para que sigamos disfrutando. Si nosotros no podemos ya, pero las generaciones del futuro disfruten realmente de lo que es la belleza del franciscanismo. La belleza del franciscanismo que San Clemente se extiende a la belleza de la obra de Carmelita descalza en el convento de San José y Santa Ana y a la belleza del convento de la Trinidad, de las Trinitarias. Y ni que decir tiene que además del convento de San Francisco que forma la obra franciscana, no se puede olvidar el convento de las Clarisas, el precioso convento de las Clarisas y su claustro, que vuelvo a repetir, es un claustro precioso, posiblemente el más bonito que se conserva en toda la provincia de Cuenca. Mientras seguiremos soñando, seguiremos apoyando, seguiremos comportándonos como imbéciles, recordando y otra vez la necesidad de mantener el convento de los frailes, pero es una apuesta
que no es una apuesta individual de una persona y de mí en concreto, de cuánto se comprometen en ello, que hay muchas más personas que llevan muchos más años que yo. No, no, estas no son apuestas nuestras. Sencillamente, cuando uno ya ve pasar la vida, se plantea que puede hacer de provecho por este mundo. Y realmente estas son de esas obras que vale la pena empezar aunque no las veas acabar. Muchísimas gracias.